Eh, y vamos a plantear hoy una clase que tiene que ver más con una reflexión de lo que hemos venido conversando en clases anteriores, en las 3 clases anteriores, y si tenemos un poco de tiempo, la idea es trabajar algunos datos que hemos podido verificar, que algunos organismos que trabajan con planificación de las políticas públicas a nivel de América Latina han ido compartiendo como primeras aproximaciones a alguna lectura del impacto de la pandemia de COVID en América Latina y en qué sectores y cómo serían esos impactos, ¿verdad? Como para poder ir teniendo algún nivel de información interesante para compartir y para conversar, y siempre, claro, con estas cosas, como siempre, vamos trabajando con la información que vamos disponiendo. Así que, no sé si le parece, Rubén, podríamos iniciar ahí un intercambio. Bien, un poco como lo anunciábamos, la idea es tomarnos un momento de este encuentro para recapitular, decimos, ¿no? Como un gran nombre, pero en realidad la idea es poder traer aquellos elementos centrales que se fueron trabajando en estos 3 encuentros, no solamente por los docentes, sino que ustedes mismos recuperaron desde la bibliografía que leyeron, en las participaciones en los foros, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa que pudimos contar por qué la importancia de la planificación, pensamos y compartimos a través de la pantalla, ¿no? Los PowerPoint que ustedes tienen acceso a la bibliografía, y sumado a eso, la bibliografía de los distintos autores que fuimos trabajando, lo que queremos invitarlos es que ustedes se reinterpreten también un momento con sus propios apuntes, sean en un cuadernito, en una hoja, lo hayan tomado de forma manual, o bien lo tomaron de forma digital, o la manera en que cada uno encuentra para ir tomando apuntes en esta forma virtual de encuentros de clases. ¿Para qué? Para que ustedes con su propia escritura puedan identificar aquellos elementos que les llamaron la atención, que les resultaron más interesantes, ¿no? Y encontrar un poco cómo se va de alguna forma configurando el edificio alrededor de la planificación. Entonces, ustedes se van vinculando con esos apuntes, revisándolo un poquito, me da tiempo a mí para compartir pantalla y simplemente anunciar 3 preguntas guías u orientadoras de esta reflexión para tomar este momento de este encuentro a los fines de conversar con ustedes. Es decir, este momento en particular intenta ser una conversación con ustedes, donde queremos escuchar la voz de ustedes. El video, ver el video también, o sea, los que se animen prenden el video, lo vamos a intentar de gestionar de una forma ordenada, pero nos van pidiendo la palabra, si quieren por escrito ahí. La idea es que todos o la mayoría pueda participar, hacer algún comentario, ¿verdad? En base a las propias lecturas, en base a las propias anotaciones, ¿no? Voy a compartir la pantalla mientras pueden ir teniendo en cuenta la referencia de las consultas, de las preguntas, perdón. ¿Sí? Ahí ¿Sí? vamos. ¿Ya está? Ahí se ve, ahí Son se ve bien. simplemente 3 preguntas que hemos elaborado con el equipo docente para animarlos como marco de referencia a pensar justamente y orientar estas reflexiones, ¿verdad? La idea, como indicaba recién, es conversar con ustedes, es decir, que vayan animándose a contarnos algo, alguna reflexión, acordándose de aquella participación en el foro, ¿verdad? Entonces, fíjense, primera pregunta, para ir pensando, ¿qué apreciaciones tiene o ha elaborado acerca del marco conceptual de la planificación en cuanto a sus funciones, ¿no? Pensar un poco y compartir. ¿Conocía estas funciones de la planificación? O bien recuperar ideas previas que ustedes mismos traían sobre planificación. Ya la pueden contrastar un poco por dónde va la cosa, pero nos interesa también
cuáles eran esos supuestos vinculados a la planificación que cada uno y cada una de ustedes traía. La segunda consulta o pregunta es, ¿qué elementos centrales definen la perspectiva de la planificación estratégica pública? Es decir, ustedes ya pudieron ver el decálogo, compartir con nosotros el decálogo de la planificación, leer a Matus, leer a Rovere, Carlos Power, ¿verdad? Y empezaron a conocer distintas perspectivas y enfoques de la planificación. Ahora, empiezan a conocer y a tener elementos que ustedes trajeron en los foros vinculados a la planificación estratégica pública. Bueno, ¿qué elementos creen que los define, los caracteriza? Y bueno, sumemos también que trabajaron rupturas, por lo tanto, hay un trabajo crítico entre distintos enfoques de planificación. Y la tercera, ¿qué vínculos puede encontrar entre gestión pública y planificación? Bueno, acá ya está bueno dejar jugar un poco quienes se desempeñan en el ámbito de lo público o lo laboral, han hecho alguna experiencia de práctica preprofesional, o simplemente la mirada observadora y crítica de seguir cómo es la gestión pública a nivel municipal, provincial o nacional. Bueno, alguna reflexión que se animen respecto de qué vínculo encuentran o qué conexiones entre la gestión pública y hasta donde hemos visto qué es planificar y la planificación y su sentido último, ¿verdad? En todo caso, esas son preguntas simplemente orientadoras. Ustedes, para tener esa participación, me parece que pueden elegir alguna puntualmente, o bien simplemente remitirse a sus propios apuntes y decir, mirá, yo tomé nota, profe, tomé nota de este concepto, que me generó, me movilizó en este sentido, fue por este lado, me hice estas preguntas, ¿verdad? Muchos de ustedes hicieron participaciones bien interesantes en los foros, haciéndose preguntas, consultando cosas, ¿no? Entonces, recuperen ahí también. Entonces, animarlos, ya algo habíamos adelantado con algunos compañeros ahí que ingresaron a este encuentro con tiempo y dijimos, bueno, de darle un poquito la voz a ellos inicialmente, pero todos preparen alguna participación. Vamos a dedicarle a esto unos 20, 25 minutos y luego vamos a pasar al segundo punto que indicaba el profesor respecto del informe de la CEPAL, pero es un momento para escucharlos a ustedes e interactuar con nosotros. A Rocío y luego a Francisco, inicien, y bueno, y ahí vayan anotándose en el chat, y Maxi o yo, o Mario, vamos, perdón. Le damos la palabra a algún comentario que nos quiera hacer Rocío. Rocío. Rocío Panoso, ¿está por ahí presente? Hola. Sí, Rocío. Sí, sí. Perdón, no se escuchaba y no sabía que me estaban nombrando. Ok, no. Era simplemente lo que no sé si alcanzaste a escuchar esta parte, en donde decimos que animamos a que puedan tener alguna intervención en relación a alguna de esas preguntas que hemos compartido en pantalla, o alguna anotación o reflexión que te surja respecto de estos temas que hemos desarrollado en estos encuentros. Sí, me había quedado con la tercera pregunta porque, de hecho, para participar en el último foro, el de ayer, yo utilicé el texto de Adiós, señor presidente, y Matus, cuando ni bien empieza el texto, habla de esta cuestión de que la planificación en tanto método es necesario para la gestión, porque también es desde ahí donde se puede evaluar a la gestión de un gobierno.
cuando empieza nombrando las 3 fallas de su presidente, de este presidente que elige, digamos, ¿no? que falla por, por la concentración de poder, que lo vimos también en las rupturas de sujeto que presentaron en la clase, que se ve también a lo largo del texto. Yo tuve un problema, como no sabía bien qué textos, había empezado con la entrevista a Carlos Matus de Huerta para hacer la presentación del foro, y me leí la segunda pregunta, que era la de tiempo. Así que bueno, tomé un poco de esa entrevista también, porque ya la había leído, digamos, y le consulta a Maxi, y después Maxi me dijo que no era con ese texto, que utilice otro, pero como que ya me habían quedado muchos conceptos que él tira también ahí en esa entrevista. Y no, me quedé con esta idea de que sin planificación o sin un método de planificación no se podría evaluar una gestión pública, digamos, ¿no? Claramente. Que de hecho muchos de los errores en la gestión suele ser no tener una evaluación de resultados o de las metas propuestas y hasta qué distancia o no se han aproximado a esas metas, aunque no las cumplan por completo. Una vez nos contaba políticas públicas que cuando se implementó por primera vez la asignación, la AUH, uno de los problemas que no se tuvo en cuenta es que había muchas localidades que no tenían cajero y para poder retirar el dinero era solamente por débito, con una tarjeta de débito. Entonces habían tenido complicaciones porque no existían ni siquiera bancos, cajeros y demás, y no se habían tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de planificar cómo implementar la AUH. Y al momento de evaluar, muchas localidades muy pequeñas, tal vez sin cercanía de un banco, no podían acceder en realidad a un derecho social como es la AUH. Bien. Digamos, fuiste recuperando muchas cosas, ¿no? Como para ir desmenuzando tranquilamente, pero desde lo último hacia atrás, ¿no? Digamos, la evaluación, ahí traes una de las funciones básicas de la planificación que veíamos con Juan Martín, y fíjate que podemos decir, no es posible la evaluación sin planificación. Es decir, evaluamos sobre algo que podemos encontrar con cierto orden, que lo podemos encontrar explicitado, ¿verdad? En objetivos, en un problema al cual se pretende atacar, y con un camino que se pretende recorrer, ¿no? Y con una asignación de recursos. Bueno, obviamente, luego vos también afirmabas la cuestión de lo que traía de la ruptura, ¿no? La cuestión del poder y la dimensión del tiempo. La tengo congelada no sé si se está escuchando bien, ¿no? ¿Me dicen? ¿Sí? Bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, porque justo estaba congelada la imagen de Rocío. Pero, digamos, las rupturas, a ver, digo para no quedarnos con la idea de planificación solo como una herramienta metodológica. ¿Es una herramienta metodológica? Sí, por supuesto que sí. Y sirve para, por supuesto, llevar adelante un proceso de evaluación. Pero por eso enfatizamos mucho la noción de enfoque estratégico, que va más allá de la herramienta específicamente, sino que es una manera de pensar, ¿no? El pensamiento estratégico, el enfoque estratégico nos anima a pensar, digamos, podríamos decir que sin desarrollar un proyecto, un programa o un plan específicamente, el pensamiento estratégico es una cuestión que podemos incorporar para nuestro desarrollo disciplinar, para llevar adelante nuestra disciplina, nuestra profesión, ¿se entiende? Entonces, las rupturas, digo para traerla a colación, lo que hace es una crítica a un modelo de pensamiento que ustedes mismos ahí en el foro, algunos remitían a modelos de pensamiento específicos, ¿verdad? Y fíjense que nos invita a pensar que los otros tienen intereses, los otros tienen deseos, los otros también planifican, que nos permiten pensar en cuáles pueden ser aliados a nuestro proyecto, a nuestro plan, ¿no? Entonces, no es solo a los fines de implementar una herramienta metodológica, que lo es, sino también una forma de entender y de pensar la realidad, los problemas, o las realidades, los distintos, ¿no? Y los recursos. Gracias, Rocío. Francisco, no sé si ¿tenés algún comentario? ¿Querés hacer, Francisco Weischen? Hola, sí, ¿se escucha ahí? Perfecto. ¿Se escucha?
Se escucha perfecto. Sí, estaba por Se activar la escucha. cámara, pero tengo muy lento el Wi-Fi en casa, lo tenemos compartido entre todas las No hay familias. problema. No hay problema, no hay problema. Pero se escucha perfecto el audio. Ah, buenísimo. Yo tenía ahí en la primera pregunta que había puesto el profe, era lo de que nos había quedado de la planificación, y me había quedado mucho que yo también lo hablé en el foro sobre lo de los hechos. No sé si lo había entendido bien en cuanto a que la planificación nos ayuda a no ser arrastrados por los hechos. Como que me había gustado esa parte, que como que la planificación busca escenarios para prever situaciones y no ser arrastrado por los hechos, por, por la continuidad, digamos, de los hechos. Y también me había interesado la parte que habíamos hablado del el cálculo situacional complejo. Digamos que hay un poder compartido por ser una planificación situacional, que también lo pude profundizar con Robert, ¿puede ser? Que le hablaba de pasar de una planificación tradicional a una más estratégica, que también hablaba de Matus con la situacional. Digamos, pasar de lo tradicional, que nos hacía críticas de otras miradas, pasar a una planificación que tenga que ver más con la situación, que se comparte el poder entre los gobernantes y los distintos grupos que pujan por el poder. Y en la tercera pregunta yo también había tenido una experiencia digamos, vivo en un pueblo que tiene una comuna y me habían pedido así ayuda para hacer un tipo de censo para poder saber si nuestra junta de gobierno podía pasar a comuna. Y yo me daba cuenta que en ese tiempo que todavía no había cursado la materia, como que realicé muchas de las cosas de las que hablamos ahora, las rupturas, más que nada. Porque recuerdo que el jefe comunal, que está ahora, digamos, tenía como una idea muy tradicionalista de la planificación. Como que quería aplicar solamente una mirada como unicausal de cómo entendía la forma de hacer un censo. Y yo recuerdo que aquella vez le di como muchas miradas sobre cómo dar un censo y ahora me doy cuenta que por ahí estaba más en esa planificación más situacional, del poder compartido entre muchos, digamos, distintas miradas. Y como que muchas veces choqué digamos, estaba haciendo ayuda nomás porque era recién un estudiante el año pasado, y sigo todavía, y como que chocaba con las ideas que el jefe comunal tenía, y por ello ahora lo veo que podría ser como la planificación tradicional contra una planificación que yo tenía más situacional, más nueva, digamos, como experiencia. Sí, un poco tu último comentario, digamos, me acuerdo que en el foro también aparecían algunas dudas, pero dudas como para compartida, ¿verdad? No, en este sentido, y planteaba, alguno de ustedes decía, bueno, entonces un modelo de planificación normativa se puede volver una especie de resistencia al otro modelo de planificación. Claro. Y sí, hay concepciones, digamos, que todavía son vigentes respecto de quiénes los servidores públicos, los agentes públicos, ya sean no solamente los funcionarios políticos, sino también propios profesionales o agentes de la administración pública, que entienden esta concepción que hemos dicho de poder concentrado en un actor por sobre otros. Es fuerte, es vigente y es muy fuerte, actúa de una manera, porque así ha sido entendido, digamos, y vivenciado y practicado el Estado, ¿no? En la praxis propia del Estado. Entonces, estas rupturas implican un cambio de chip, un cambio de cabeza respecto de las prácticas del Estado. Entonces, tal vez usted en el proceso de formación, como nos pasa a nosotros también, uno puede entender y reflexionar sobre este enfoque de planificación y esta manera de pensar los problemas, las transformaciones, cómo se buscan, cómo pensar los demás actores, los recursos, el poder, pero este proceso también no siempre lo vamos a encontrar en todos los actores del Estado o quienes gobiernan las instituciones. Por lo tanto,
hay que entrar y reconocer y desarrollar la habilidad para entrar en diálogo con nuestros actores para que tenga lugar este proceso, este enfoque de planificación. Porque la primera resistencia va a ser a desechar este enfoque, por justamente una cuestión entendida sobre cómo se concentra el poder. ¿Mario? Una cosa que me parece muy interesante que estaba Francisco colocando es la idea de cálculo situacional complejo, ¿verdad? Sí, que en verdad, digamos, es una de las claves, digamos, de lo que vamos a desarrollar. Y nosotros lo hemos comentado ahí en los foros, y quería traer cierta tranquilidad, digamos, porque lo de cálculo situacional complejo tiene que ver con los momentos metodológicos de la planificación estratégica. ¿Sí? ¿Por qué es complejo? Porque supone que tenemos que hacer un análisis de situación, imaginar qué tipo de futuro, de deber ser deseamos, digamos, para la situación que estamos trabajando, y también ver cómo viabilizamos esos cambios. Por lo tanto, cuando decimos cálculo situacional complejo, supone un conjunto de operaciones de planificación, que es un poco lo que vamos a desarrollar en las próximas unidades, ¿verdad? Unidad 3, 4, 5, que ahí vamos a ver cómo es que se despliega este cálculo situacional complejo. Lo anunciamos porque, si no queda como dicho ahí, como una etiqueta, pero digamos el contenido que tiene es justamente este, que el cálculo situacional complejo se despliega, digamos, a través de las metodologías, la caja de herramientas, ¿no? Como decía Rubén. Entonces, esto es, ahí sí vamos con un poco de paciencia, digamos, porque vamos a ir entrando en ese cálculo situacional complejo y ya vamos a ver por qué es cálculo, por qué es situacional y por qué es complejo, ¿verdad? Ahí vamos, pero muy buenas las apreciaciones de Francisco, y interesante también lo de Rocío, interesante cómo van conectando los conceptos con las situaciones y las experiencias concretas, ¿no? Esto es muy bueno. Buenísimo. Claro, y otra cosa que me ¿Sí? sacó de dudas es, yo tenía la mirada de la planificación muy tipo, no sé si lo hablamos el ejemplo de muy centralizada como en la URSS. Tenía esa idea de una planificación muy interventor, que interviene mucho, que elimina al individuo, digamos. Y en las clases como que fui entendiendo mejor la idea y más amigable. Claro, hay toda una tradición de la planificación, como bien vos decís, asociada al Estado como el actor fuerte que hace uso de su poder para dirigir, coordinar y ordenar el proceso social. Y esa tradición planificadora se remonta, en nuestra experiencia argentina y latinoamericana, a la tradición de los estados de bienestar o el estado social, que, digamos, ha tenido, digamos, como producto de esas miradas de la política y de la cuestión social, los planes quinquenales. Por ejemplo, en la Argentina, los planes quinquenales del peronismo, después también con sus variantes durante lo que se denominó el periodo desarrollista. Entonces, creo que también en el foro ese tema en algún momento lo conversamos, esta idea de cómo la planificación no solo requiere en el enfoque estratégico reconocer a esos otros que están operando en el terreno con sus propios planes, empresas, organizaciones sociales, sino también, digamos, cómo el Estado en sus diferentes niveles opera con distintos tipos de ejercicios de planeamiento o planificación. Y vos decías algo muy concreto recién cuando dabas el ejemplo de la comuna. A ver, la operación muy habitual en los lugares con menor densidad poblacional, la operación de tratar incluso a veces de forzar el resultado del censo, porque esto, digamos, es muy habitual, forzar el resultado del censo para acceder, digamos, a una mayor participación en la coparticipación de impuestos de la provincia o de la nación, es algo que es muy habitual y que tiene que ver, ¿no?, con esta idea de el Estado, digamos, como el que garantiza derechos, provee servicios, planifica la vida de la sociedad y además administra los recursos. Entonces, bueno, un poco esa tensión también transita por ahí. Muy bueno el comentario. Gracias. Si les parece, a ver, Dayana Mosetic, les voy diciendo así, tal vez nos van diciendo acá si pueden. ¿Tienen algún comentario? Está bueno que retomen alguna de las preguntas. Hola.
Sí, ¿Se escucha? Diana. No sé si, Perfecto. a ver si puedo prender la cámara, porque tuve que cambiarlo al celular porque no escuchaba nada la computadora. Ah, Ahí se Ahí escucha sí. bien. Disculpen la facha, pero yo no tenía pensado reunirme con nadie hoy, así que estoy adentro de mi casa. te da problema. Bueno, Estamos todos yo en primero, Estamos todos en casa. bueno, Todos en casa, viene ella misma. bueno, yo primero que nada quería decir de que a mí las primeras clases me lograron cambiar mucho la forma de pensar, la planificación, porque creo que en base a lo que naturalmente solemos pensar, uno critica las malas gestiones de gobierno, lo que sea, porque tendemos a pensar de que la planificación es algo que si falla en el presente es porque en el pasado no planificaron bien, entonces esa visión futurista que tenemos que ya pudimos ver de que es errónea, ¿no? Después, para el foro este último que estuvimos hablando, empecé leyendo el texto de Adiós, señor presidente. Y cuando lo empecé a leer dije, ¿por qué cada vez que a los presidentes no asumen, cuando le entregan el bastón y la banda, no le entregan también el principio de este libro? Porque es como que está buenísimo para que lo puedan leer, ni bien asumen, para que no se equivoquen tanto, ¿no? Y después lo leí, pero en realidad para poder responder las preguntas utilicé el otro, que habla específicamente de las rupturas. Es como que me costó un poco también enfocarme solamente en una, porque mientras iba desarrollando el pensamiento, como que me iba yendo a las otras también, porque como que están relacionadas. Pero bueno, me enfoqué solamente en la del sujeto y frené ahí, pedí que me dijeran si iba bien, porque no quería seguir extendiéndome y terminar haciendo un lío. Pero me parece importante que nosotros hayamos llegado a este punto y poder diferenciar lo que es la planificación tradicional, cómo se veía antes, por también poder analizar nosotros de acá para atrás, ¿no? Cómo las gestiones de gobierno también se daban de un cierto modo, porque quizás esa planificación estaba pensada así, y bueno, nosotros hoy desde otro lado podemos verlo de una manera distinta, y cómo la planificación estratégica termina siendo fundamental, porque nosotros por ahí vemos que termina una gestión y se hace ese balance, que el gobernador, generalmente, bueno, acá en la provincia el gobernador va, presenta un libro que son 500 hojas de toda la gestión, de todo lo que se hizo, pero es algo meramente formal y debería ser quizás un balance verdadero de no lo que se hizo, sino quizás también enfocándose en lo que no se pudo hacer. Y no como en un reconocimiento de todas las cosas positivas y dejando ocultas las negativas, ¿no? Porque si no es como que no terminamos de avanzar nunca. No sé. Bien, muy bueno, muy interesante. Me parece que está bueno esto de ir viendo de a poco cómo uno se va, decíamos, hay todo un lenguaje nuevo, ¿verdad? Que uno va incorporando a partir de ir viendo estos textos. Y también, obviamente, hay como unas prenociones que teníamos respecto de la planificación que las vamos modificando. Todas esas conexiones que vos hacías, Dayana, son súper pertinentes. Me parece que estamos bien porque estamos empezando a armar una trama donde abrimos más preguntas que respuestas, y está bueno eso. El texto Adiós, señor presidente, es un texto ese, es una partecita de un libro más amplio, que justamente se pregunta, ¿no? Porque dice, a ver, la planificación tiene que ver con la gestión y con el gobierno. Entonces, a ver, usted, señor presidente, cuando está terminando el mandato, ¿se acordó que tenía que planificar? ¿Sabía cómo tenía que planificar? O sea, ¿qué fue lo que pensó, digamos, en el primer día de gobierno? Porque justamente en las democracias los presidentes son electos y tienen un gran capital político, ¿sí? Y en buena medida ese capital político se mantiene si los resultados del gobierno son positivos para Sí. la población, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos el elemento político de la planificación.
un presidente que planifica con todo su staff de gobierno, digamos, ¿no? Con todas sus áreas, que tiene resultados y que muestra los resultados, evidentemente va a ir logrando legitimidad política, va a ir logrando consenso, va a ir logrando, digamos, mayor concertación y, digamos, mayores acuerdos sociales para avanzar en cierto sentido, ¿no? Y también, digamos, un poco esta idea de lo dinámico de la planificación. Es decir, no es que tengo un plan el primer mes y lo tengo que mantener hasta el último mes de gobierno, sino que el plan puede ir cambiando, debe ir cambiando porque la situación cambia, ¿no? Pero aparte, yo en el foro lo puse, que me pareció, y Maxi también me lo remarcó después, el hecho de que nosotros podamos entender que la planificación, más allá de que en una esfera política ya entendimos de que no es una cuestión solamente técnica, sino que la decisión política trabaja a la par, la parte de crear la conciencia colectiva y del hecho de que la planificación es algo comunitario, que no depende solamente de los funcionarios y de lo que tienen a cargo la gestión de gobierno, sino de que el conjunto de la sociedad también tiene que avalar eso, tiene que apoyarlo o no, y que la planificación también en ese sentido va a ser exitosa o no, dependiendo justamente de si se creó o no una conciencia colectiva y si se hizo parte. Quizás la planificación estratégica en ese sentido, el mayor cambio está ahí, en no ser algo exclusivamente del dirigente político, sino del conjunto social de la comunidad, coordinada, trabajando en conjunto. Exacto, ahí va. Buenísimo, muy bien, muchas gracias, muy buena. Bueno, gracias. Gracias. Mario, ahí un poco ya estamos Sí. un poco en el tiempo que habíamos pautado. Seguramente hay otros compañeros que tengan ganas de participar, pero tal vez podemos ir dejándolo en los próximos encuentros, nuevas intervenciones para los que no han hablado, no sé si lo estamos charlando en tiempo real, pero medio que sería el Muy tiempo bien. que habíamos pautado y podemos Excelente. pasar a la otra parte. Perfecto, perfecto, con mucho gusto. Bueno, tal vez contarles un poco que lo que veníamos viendo es que ya estamos, digamos, bueno, transitando esta cuarta semana, hemos entrado en la materia, hemos entrado en algunos textos, en los autores principales, entonces queríamos aprovechar esta última partecita, digamos, para compartir con ustedes algunos datos de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar, digamos, ¿sí? Porque justamente algunos datos específicamente situacionales, ¿no? ¿Qué decía Mati? Matías estaba planteando algo. Entonces, bueno, la guardás para la próxima, Matías, ok. Vamos a tener la oportunidad de seguir dialogando, intercambiando, ¿verdad? Entonces, vamos. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora te escuchamos. Sí. Sí, no podía. Ahí a ver si se escucha Sí. y se ve. Te escuchamos. Ahí te vemos. Estoy cargado, por eso no Muy pude. Veremos si te escuchamos. Muy bien ahí. Estás con un alumno, tenemos 2 alumnos allá en tu casa. Somos 2, una y un alumno. Une y un alumno. No, es muy cortito lo mío para no cortarte la intervención, que me parece por demás interesante, y además porque me interesaba lo que planteaban los compañeros previamente. Yo soy director de PAMI en mi localidad, y la verdad que, bueno, primero una gran sorpresa al encontrarme con un montón de cosas que uno piensa de la planificación y que las encuentra en la arena laboral cotidiana. Eso por un lado, creo que es como planteaban los compañeros que me precedieron, uno no le resulta tan complejo porque entiende que estas cosas van sucediendo. La tensión nomás que por ahí vi en este último tiempo, más que nada, por eso ponía lo de los desafíos para los gobiernos locales, es como por ahí las situaciones de crisis a municipios chicos los pone en esta tensión de volver a una planificación tradicional cuando se plantearon una planificación estratégica. Digo, por ejemplo, en el municipio en donde yo vivo, que tiene casi 100.000 habitantes,
hoy casi no puede pagar los sueldos de sus empleados justamente por la crisis económica y de salud que está en el pasado, que no previó que tenía una deuda semejante y no vio venir que posiblemente con una situación como esta las arcas del Estado podían quedarles vacías. Y bueno, nada, está en esa decisión de si pararse en un esquema más tradicional para planificar lo que viene o somos la oposición en el municipio y somos quienes de alguna manera u otra le podemos facilitar la gestión con los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Y no nos tienen en cuenta, por ejemplo, como para poder plantear un poco un escenario que está sucediendo aquí en la ciudad. Y después lo otro, bueno, yo me había quedado en un primer, los 2 puntos del decálogo de planificación, pero me parece que el séptimo y el octavo, el séptimo que habla de nunca se refiere a adivinar el futuro, y el otro que es un plan modular, me parece que encaja, por lo menos con lo que estoy viviendo yo día a día. Yo arranqué como director de PAMI y arranqué con la vacuna y fue una estrategia, con lo del coronavirus y fue otra estrategia, y con lo de las vacunas gratis para los jubilados y es otra estrategia. O sea, 3 situaciones o 3 escenarios diferentes en un mismo contexto nacional e internacional. Pero bueno, nada, me pareció muy valiosa la intervención y en las próximas seguiré aportando. Muy bien, muchas gracias, Matías. Buenísimo, buenísimo, súper pertinente también tus comentarios. Y claro, la estás viviendo ahí, digamos, ¿no? Estás viendo cómo se lleva adelante, digamos, una gestión y cómo los horizontes de tiempo y las restricciones que tiene el gobierno se tienen que manejar, digamos, con lo que hay, digamos, un poco esto, ¿no? Por eso, la planificación trabaja con problemas reales, no con los problemas que se nos ocurren a nosotros en la cabeza, sino que los problemas reales son los que te presentan la realidad, ¿verdad? Es decir, ahí está. No podrías no tener en cuenta eso porque te estarías escapando de la situación, o sea, de lo que realmente configura, digamos, las relaciones sociales en ese contexto, ¿verdad? Con el PAMI, con el municipio, con el gobierno provincial, con la relación entre, etcétera, digamos así, con todo lo que estamos viendo como situación real. Entonces ahí está, aprovecho porque este es el otro punto del decálogo, ¿verdad? La planificación trabaja con problemas reales y con oportunidades reales. Sí, nosotros no podemos decir, yo quisiera ahora que la realidad sea así y ya está, y cambio. Es decir, lo real está allí y se enfrenta para ser gobernado, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias. Muy buena esa intervención. Muy bien. Si les parece, entonces, voy a subir una presentación que vamos a presentar en esta pantalla. Les vamos a ir pidiendo que nos vayan contando por el... Si se va viendo ahí, compartir. Esto pone un poco más lento a veces, me parece, el Google Meet. Bueno, ahí se puede observar bien. Se ve bien, se ve bien. Perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. Yo voy a ir presentando, ustedes me van contando si se va escuchando bien, si quieren que paremos en algún punto. Voy a tratar de ir despacito. Bien, gracias Francisco. Lo que vamos a tratar tenemos ahí un informe que ha elaborado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿sí? Sobre el impacto, digamos, de lo que es, digamos, el coronavirus en América Latina, donde ya se pueden percibir algunos posibles potenciales impactos. Hemos hecho una selección, ¿sí?, de puntos que están en el texto. Después les vamos a poner el link para que ustedes lo puedan bajar también, pero si ponen COVID-19, CEPAL, boletín, va a estar ahí. Es el primer documento que este organismo saca desde que se planteó la pandemia. Y entonces, tal vez como las primeras observaciones que un organismo regional que está mirando lo que sucede en la gestión de gobierno, en la planificación de todos los países de América Latina y del Caribe,
percibe, digamos, que están sucediendo, los cambios que están sucediendo, y entonces dice, bueno, hay 5 puntos, digamos, dice que hay 5 puntos clave, que los voy a ir colocando allí, digamos. Uno es que, bueno, que la crisis sanitaria, la crisis humana y económica de esta pandemia no tiene antecedentes prácticamente en los últimos 100 años, ¿sí? La última probablemente ha sido la pandemia de la gripe española en 1918. Esto hace que, bueno, que haya, digamos, que hay que ver, digamos, de qué manera se responde a una situación que era realmente muy imprevisible y que va a requerir, digamos, de este comportamiento de cuarentena, este comportamiento de paralización de la sociedad para que pueda ser trabajado y evitar los efectos negativos de la pandemia. Primera cuestión, una situación que prácticamente no tiene precedentes porque además la pandemia de 1918 no tenía el mundo globalizado que tiene hoy esta pandemia del coronavirus, ¿sí? Es decir, estamos en una sociedad globalizada, completamente, altamente informatizada, altamente conectada, por lo tanto, también la manera en que se experimenta y se vive concretamente esta crisis sanitaria, humana y económica es muy particular y no tiene antecedentes. La otra cuestión que este organismo plantea es que básicamente ante esta situación sin precedentes, el Estado es el que debe asumir las actividades de planificación, ¿sí? Para poder, digamos, condición de sostener y estimular lo que es el movimiento del mercado, las capacidades y los recursos públicos, los instrumentos de política que van a tener que desarrollarse para volver a la producción, para volver a aprovechar toda la capacidad existente para enfrentar los efectos de la pandemia. Fíjense que el organismo rescata en su segundo punto de consideración que el Estado es quien debe asumir la responsabilidad central. Lo otro es que ha habido varios modelos predictivos, digamos que algunos antecedentes hay que mencionaban la posibilidad de la existencia de una pandemia, si bien esto no fue tenido en cuenta para el diseño de las políticas, y entonces lo que se ve, un poco comentábamos en la clase anterior, es que toda la acción de los gobiernos es sobre ensayo y error, ¿sí? Lo hemos podido comprobar porque hemos, por ejemplo, conversado el caso de Brasil, conversado el caso de Estados Unidos, y allí vemos cómo los países, Italia de una manera en un principio, México que un momento dijo, no le vamos a dar mucha importancia a esto, y ahora está tomando unas medidas extremas en términos de cuarentena. El mismo Estados Unidos que no tomó recaudos y ya tenemos como el país con más infectados y con más muertes. Es decir, que cada estado va teniendo, digamos, un ensayo y error, y a partir de prueba y error se va armando, digamos, la estrategia. Esto, bueno, claro, va a traer sin duda una gran discusión política, porque obviamente va a haber bloques, digamos, que van a estar cuestionando por qué las cosas se hicieron de esta manera o por qué no, y por lo tanto va a haber allí, digamos, probablemente discusión y en algunos casos, digamos, se puede también generar algún tipo de crisis social, digamos. Otro de estos 5 puntos, digamos, que impacta el coronavirus y el COVID-19 es que, bueno, que básicamente se ha paralizado la economía y el comercio mundial en gran parte, en gran medida, y esto va a tener, digamos, efectos en la generación de valor. Es decir, cuando se paraliza la economía, deja de haber este flujo de generación de bienes y servicios que se intercambian en el mercado, que generan en esos intercambios la imposición por parte del Estado de los impuestos, y entonces hay una máquina que está detenida, y eso, digamos, va a depender en gran medida de cuánto sea el periodo cual se extienda la pandemia. Finalmente, el tema de que la estrategia, digamos, para enfrentar tiene que ver con el autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social. Y este distanciamiento social entonces implica la desaceleración de la producción e incluso una interrupción total de la producción.
Con esto, ¿qué tenemos? Que tenemos menos horas de trabajo, va a haber más dificultad para conseguir la producción de los salarios, esto va a generar, digamos, un estancamiento en el comercio, un estancamiento en el intercambio, y por lo tanto, digamos, vamos a tener efectos negativos tanto en el consumo, como en la producción, como en el intercambio comercial, y por supuesto también, digamos, en las inversiones, ¿sí? Como vemos, la situación tiene características muy particulares y estos 5 puntos a nivel mundial es lo que identifica este organismo, la CEPAL, que es un organismo tan latinoamericano, con mucha tradición de estudios, digamos, que nos menciona puntualmente. Hasta aquí les pido, si vamos bien, me den un ok con el chat, a ver si hasta acá vamos captando, digamos, los elementos que queremos transmitir, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, la segunda cuestión que vamos a plantear aquí de la selección, gracias, de la selección de puntos de este informe que hemos tomado, que les vamos a pasar el informe, son 15 páginas con gráficos. Aquí estamos solamente haciendo una pintura de algunos aspectos porque nos parecía importante traer a este curso, en esta materia sobre todo, estos elementos de realidad para compartirlos con ustedes y que también esto les provoque la reflexión sobre los conceptos que estamos trabajando. Entonces, en América Latina, ¿cómo afecta a la región de América Latina y del Caribe? Dice, bueno, habla que afecta a través de 5 canales, dice que son canales externos. Primera cuestión, la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales de América Latina. Esto, claro, América Latina es un país, un continente, un subcontinente, América del Sur, América Central, América del Caribe, digamos que se caracteriza fuertemente por ser, digamos, países exportadores de materia prima. Por lo tanto, digamos, todos los intercambios con esos socios comerciales van a verse afectados. El segundo punto es probablemente esta idea de la caída de los precios de los productos primarios, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque entonces, digamos, en la crisis del conjunto, digamos, del mundo, va a priorizarse, digamos, la compra sobre determinados bienes que sobre otros. Entonces allí, esta idea de que tenemos economías que se basan muy fuertemente en las exportaciones, ¿sí? Con diferentes significados, en fin, se va a contraer la demanda mundial de estos productos. Es decir, va a achicarse el potencial de compra de los productos, digamos, de producción primaria, y por lo tanto, precisamente nosotros en América Latina, que somos productores y que buena parte de los ingresos de los países depende de la venta de estos productos primarios, se va a ver afectada la estructura económica y social. Juntamente con esto, digamos, hay otras crisis, digamos, en otros países que afectan la producción manufacturera, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que en Argentina se producen automóviles, que en Tierra del Fuego se arman celulares, que en el Brasil se arman aviones, que en Chile hay, digamos, telecomunicaciones. Ahora, todos esos procesos de manufactura, digamos, esas cadenas de valor, provienen en gran medida de bienes que suministran los países centrales que hoy están en una terrible crisis. Por ejemplo, en Brasil se producen los Embraer, que es ese avión de pasajeros, digamos, que nosotros tenemos en aerolíneas. Ahora, esa máquina que se produce en Brasil, que se arma en Brasil, en gran parte tiene productos y piezas producidas por el Brasil, pero tiene conexión con 16 países que le dan autopartes, las turbinas, las cajas, diferentes partes, digamos, se requiere que vengan de los países que hoy están frenando su producción. Por lo tanto, se van a interrumpir cadenas globales de valor. Probablemente va a ser muy complejo armar televisores o celulares en Tierra del Fuego si no tenemos los insumos que provengan de la China, del África o de Europa. Entonces aquí tenemos otra contracción muy fuerte, ¿verdad?
la cuarta tiene que ver con que América Latina es un país altamente visitado, perdón, un continente altamente visitado por turistas. Y precisamente la idea del turismo, esa llamada la industria sin humo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el turismo es un alto productor de valor, y lo que vemos es que el aislamiento, el distanciamiento, el cierre de las fronteras, lo que está haciendo es que ese flujo, digamos, de servicios turísticos que estaban proyectados para toda esta segunda parte del año y a futuro, se han visto altamente restringidos. Decíamos en la última Semana Santa pasada, había algunos cálculos que mencionaban que se habían perdido alrededor de 14.800 millones de pesos. Dejaron de movilizarse en la economía argentina en la Semana Santa, que es una semana donde hay mucha movilización del turismo local y también del turismo internacional, con los países limítrofes. Como no se pudo, digamos, desarrollar la actividad turística de acuerdo a lo que venía siendo previsto, digamos, por muchos de los habitantes, digamos, de toda América Latina, este freno produce, digamos, realmente una restricción muy grande a la industria del turismo. Y finalmente, claro, en estas condiciones que hemos descrito anteriormente, es muy complejo, digamos, que haya inversionistas que estén dispuestos a invertir en la producción, y esto también está viéndose, digamos, por cómo se empeoran las condiciones financieras mundiales. Tanto lo referido, digamos, a los precios internacionales de algunos productos, como la depreciación de las monedas de cada uno de los países que están sufriendo la crisis, va a traer, digamos, una retracción de las inversiones. Es decir, no va a haber, digamos, agentes económicos, digamos, poseedores de capital financiero que quieran hacer inversiones, digamos, y que entonces esto va a traer ciertamente una retracción muy grande en lo que es la estructura productiva. Entonces, como vemos, como ustedes pueden observar, el panorama no es nada halagüeño, y la cosa, digamos, probablemente, digamos, tengamos, digamos, esta pandemia tenga efectos sociales muy profundos, muy profundos. Ahora, si les parece a ustedes, hago un breve minuto aquí de un intervalo, como para, si ustedes quieren hacer alguna apreciación o hacer algún comentario a través del chat, con gusto los podemos escuchar. Muy bien, entonces, si estuviéramos allí, cualquier cosa ustedes van agregando consultas a través del chat, ¿ok? Volvemos a nuestra presentación. Una cosa que nos pareció interesante rescatar, fue, bueno, pero a ver, ¿cuáles van a ser los sectores de la economía que van a ser los que más van a estar, digamos, afectados por esto? Y ahí aparece claramente el sector servicios, ¿sí? El sector servicios, porque el sector servicios se constituye, los servicios personales, los servicios bancarios, los servicios de transporte, los servicios de venta en el comercio, digamos, todo eso se establece a partir de contactos interpersonales, ¿sí? Es muy poco todavía el comercio que se hace vía delivery o vía distancia, aunque se está aumentando, ¿sí? Pero ahí vemos que, digamos, el 53% de las personas empleadas en la región son actividades informales, y esas actividades informales se da por contactos principalmente interpersonales. Y es lo que estamos, digamos, se viene diciendo aquí en la Argentina, que son precisamente los pequeños vendedores, productores informales, los que son los agentes de lo que llamamos la economía popular,
la economía, digamos, social, son los que se están viendo afectados en ir a lograr sus ingresos, y fíjense, ahí vamos a ver un cuadro, no solamente del sector informal, sino también podemos observar, a ver, en este cuadro, si lo podemos, ahora vamos a ver si lo podemos bajar. Se congela un poco la imagen de la presentación. ¿Me están escuchando o estamos...? Sí, se ve perfecto, se ve la diapositiva 6, digamos, de efecto Ok, en América perfecto. Latina. Ok, Por ahora. muy bien. Ahí vamos. Entonces, tratando de... todos tenemos lentas las computadoras y los teléfonos. Un segundo. Sí, hoy particularmente hubo Ahora, más congestión. pensaba, Por favor, si ustedes quieren, sí, mientras yo veo esto aquí de la... Maxi, ¿estabas No, diciendo algo? simplemente un comentario en relación a que hoy aparentemente ha habido más congestión en la conectividad, porque hemos estado con varios problemas. Ajá. No, yo iba a comentar respecto de que recuperaba, pensando en el trabajo informal, en la economía social, desde 2000, creo que de 2012 a esta parte, se avanzó mucho en lo que fue el monotributo social, en Argentina por lo menos. Fue una forma, digamos, de alguna manera, una iniciativa que permitió llevar un poco en cierto nivel de cierta formalidad y de registro, no tanto con una finalidad impositiva. La recaudación por el monotributo social supongo que no debe haber sido muy alta ni por la magnitud ni por el importe, pero sí permitió, digamos, tener un registro de quiénes estaban llevando adelante un conjunto de prestaciones, y tener y es y registrar esto, y seguramente esta situación de llegar a mayor cantidad de ciudadanos, ¿verdad? De cualquier manera, sigue quedando una franja en un gris que no está ni en la AUH y que tampoco entró en lo que era el monotributo social, y de ahí en adelante, ¿no? Todo lo que implica el blanqueo. Hasta ahí. Uh-huh. Bien, aquí ahí pudimos restablecer la presentación. Fíjense esto que está aquí con este 64%, en América Latina, o sea, el 64%, más de la mitad, bastante más de la mitad, de los empleos, ¿sí?, del sector formal, ¿sí?, son comercio al por mayor y al por menor, los restaurantes, los hoteles, servicios personales. No tenemos todavía hoteles que funcionen sin personas. Los transportes, los almacenamientos, la logística, todo lo que son las comunicaciones, todo lo que son los servicios empresariales, aquellos que permiten que haya intercambios, digamos. Y los servicios sociales, la peluquería, digamos, los lavaderos, es decir, todos aquellos servicios que tienen que ver con los servicios sociales, evidentemente, digamos, están dentro de este sector. Y estamos hablando solamente, esta medición es sobre el empleo formal, ¿sí? Recuerden que hay más de un 40% de economía que es informal, ¿sí?, que no está siendo representada en este cuadro. Este cuadro es solamente sobre el empleo formal. Y entonces, el aislamiento, el distanciamiento social, la imposibilidad de que estos servicios se llaman también servicios persona a persona, es decir, no puede, digamos, todavía no hay un nivel de automatización de estos servicios, digamos, porque requieren, digamos, del contacto interpersonal. Y este contacto interpersonal es justamente lo que la pandemia está cancelando,
porque solamente podemos evitar que la pandemia se propague a través de evitar el contacto interpersonal. Y fíjense ustedes cómo, digamos, respecto de otro de los elementos que ustedes estaban comentando, respecto a la conexión, no conexión. Bueno, ¿cómo estamos en el acceso y en el uso de Internet en América Latina? Bien, ahí hay, digamos, por supuesto que en el medio de la pandemia ha habido una propagación de esto que estamos haciendo nosotros, uso de Internet para las clases, digamos, una intercomunicación mayor. Y ahí lo que tenemos es que ahí, digamos, claramente, digamos, dice, más del 67% de los habitantes usaron Internet en el 2019, una medición, ¿sí? Y la banda ancha ha penetrado marcadamente, ¿no es cierto? Y ahí ha aumentado el uso de tecnologías digitales, ¿sí? Ahora bien, eso, digamos, puede ser una cosa que pueda, por un lado, facilitar las cosas, pero al mismo tiempo, por otro lado, puede exacerbar la diferenciación social y la diferenciación de acceso a ciertos bienes y servicios. Obviamente, estamos viendo diferencias muy grandes entre países, porque, por ejemplo, podemos decir que en el 2017 más del 80% de la población podía conectarse por Internet en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en Uruguay, podríamos decir en Argentina, pero en Guatemala, en Honduras, en Haití y en Nicaragua, esto está en el 30%. Por lo tanto, el acceso, digamos, de la población de los diferentes países es un acceso muy inequitativo y evidentemente esto va a tener también un importante efecto en cuanto a la posibilidad de acceder a los servicios educativos, a los servicios sociales o sanitarios que se vayan desarrollando a través de Internet. Y ahí tienen un dato más, que es la diferencia en los países entre la población, digamos, que serían el 20% más rico y el 20% más pobre, ¿sí? Fíjense que en países como en Honduras o en Perú, digamos, el 20% más pobre en un 58% y un 60%, digamos, tienen menos acceso a Internet, digamos, menos conectividad que el 20% más rico. En Uruguay o en Chile, la brecha es menor, porque son países donde está más extendida la conectividad, ¿sí? Pero si ustedes, digamos, para observar eso, digamos, básicamente pueden ver la desigualdad. Y aquí tenemos, por último, para tener esta breve pintura, no pretende ser exhaustiva, no pretende ser definitiva, es como para introducir algunos elementos para ir entendiendo qué es lo que nos va a ir pasando, qué es lo que nos estaría pasando. Por ejemplo, en términos de protección social, el organismo plantea que ya la protección era insuficiente antes de la pandemia y que esto va a traer una presión adicional sobre la protección social. Es decir, se va a necesitar mayor protección social, ¿sí? Eso en un contexto donde ya venía un crecimiento muy lento y al mismo tiempo una economía que estaba en restricción. Es decir, que lo que tenemos es que vamos a tener ahí algunas cuestiones fuertes, que primero el tema de las altas tasas de informalidad, de trabajo por cuenta propia y la brecha en el acceso a la protección. Por otro lado, bueno, no todos los países tienen un seguro de desempleo. Por lo tanto, las personas que están quedando desempleadas, sea en el sector formal o informal, digamos, tienen dificultad en acceder a un seguro de desempleo. Y eso va a, obviamente, empeorar las condiciones de los sectores más vulnerables y podríamos decir que puede, digamos, presagiar claramente un aumento de la pobreza, de los niveles de pobreza en América Latina. Por otro lado, vamos a tener la dificultad, digamos, de dónde van a salir los recursos para poder ampliar la protección social. Entonces, fíjense, en general la protección social se financia con impuestos. Ahora estos impuestos, digamos, se van a ver limitados porque también la actividad económica se va a ver limitada. Por lo tanto, estamos entrando en un periodo que realmente, digamos, tiene características de crisis y de una crisis que hasta aquí, digamos, no tenía
precedentes, y por lo tanto, justamente las situaciones de crisis son situaciones que plantean problemas absolutamente nuevos y problemas completamente desafiantes, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos comentarios de Matías, digamos, los sectores medios se están aferrando. Muy bien, después tenemos los comercios pequeños, los bares, claro que ahí están muy perjudicados, esto que decíamos de los servicios, del sector servicios, ¿verdad? Bueno, dicho esto, tal vez, si les parece, al equipo, como a nuestros estudiantes, me parece, damos una ronda de comentarios. Verdad que no es muy auspicioso el panorama, como ustedes pueden ver, pero me parece que en términos de políticas públicas justamente se van a abrir un conjunto de desafíos muy grandes, y ahí vamos a ver cómo se ponen en juego, bueno, las capacidades de gobierno, ¿verdad? Esto que decíamos, ¿se acuerdan del triángulo de gobierno? El equilibrio entre las propuestas de gobierno, la capacidad de gobierno y la gobernabilidad del sistema. Lo que estamos viendo es que la crisis coloca grandes desafíos a la gobernabilidad del sistema, ¿sí? Paro por aquí, cierro mi micrófono y escucho comentarios, intervenciones, con mucho gusto. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Se escucha? Bien. No, quería ampliar un poco lo que había dicho en el chat, porque quizás no se entendía, que es que una medida del presidente que venía teniendo aceptación, que era el hecho de tomar la decisión de arrancar la cuarentena a nivel nacional, dado el transcurrir de los días y de las semanas, y cómo afectaba esto en lo económico a un determinado sector de la sociedad, fue de alguna manera u otra perdiendo esa buena imagen pública que venía teniendo, o por lo menos lo que notamos nosotros en nuestra localidad es que los sectores medios de la sociedad están muy complicados, están muy expectantes a ver qué respuesta hay a las pymes y a estos sectores a los cuales está afectando bastante seria la pandemia. Porque encuentra esto que decía Rubén hoy hace un rato. Hay un sector de la sociedad que por ahí tiene su pequeño negocio, que los créditos de los bancos no lo terminan de ayudar a salir de la situación en la que están, ni tampoco les llega la ayuda del Estado, que sí llega a otros sectores por ahí más bajos. Y vemos que se viene un panorama bastante complicado para la recaudación que generan todo este tipo de negocios. Sí, hola. Abro por acá. ¿Me escuchan? Hola, hola. Perfecto. Bueno, muy interesante, Mario, interesante y completo el informe que presentaste de CEPAL. Me parece que verlo en esta materia a la luz de la planificación me parece que resulta muy útil, en el sentido de, como lo planteabas, de la complejidad que plantea desde el punto de vista de la capacidad de gobierno, de la capacidad de los gobiernos. También, como comentaba Matías, lo que está sucediendo a nivel local, ¿no? Por ahí es donde, a nivel local y a nivel de cómo en los medios también se está viendo esta disyuntiva entre qué bienes públicos van a empezar a primar más, si el bien de la salud, o el bien ingreso de las personas o la actividad económica, ¿no? Y eso me parece que pone en juego, en el contexto en el que está la Argentina, ¿no? En el contexto de capacidad de implementar una política económica donde la restricción de emitir moneda, por ejemplo, está muy comprometida. De hecho, mañana el presidente va a tener una reunión con los gobernadores para evitar el default, ¿no? Ese es un punto, un piso me parece muy importante, si lo comparamos, por ejemplo,
con lo que está haciendo Estados Unidos, que está comprometiendo un 7 puntos de su PBI como política monetaria, es decir, inyectando dinero e incluso bajando algunos impuestos para reactivar la actividad económica. Está bien que en Estados Unidos el bien público de la salud está como quedando ahí en un segundo plano no muy reconocido, y eso creo que merece otra evaluación respecto a cómo se gestionan ciertos bienes públicos en los países centrales, pero pensar la planificación en este contexto, en situaciones de política económica comprometida, donde me parece que el liderazgo de Fernández está llevando a una forma de pensar y a una forma de gobernar que no tiene tanto que ver con los recursos, sino más con las articulaciones institucionales y la coordinación y la generación de consensos que genera un tipo de capacidades de los estados que tiene que ver con no tanto con el inyectar dinero en la economía, sino con el gestionar las actividades económicas y las actividades públicas. Me parece que desde el punto de vista de la planificación, me parece que ese va a ser uno de los desafíos, al menos por lo que queda del año, digo, ¿no? Para poner un horizonte temporal un poco limitado y más tangible. Y creo que, como decía, desde el punto de vista de la planificación, me parece que lo interesante es pensar, como estudiante de ciencia política, que esto tiene más que ver con la habilidad y la creatividad política de la función pública antes que con los recursos públicos, ¿no? Porque estamos en un contexto donde los recursos públicos están, diría, brutalmente comprometidos, digamos, ¿no? Creo que es un momento de mucha habilidad política y de mucha articulación y coordinación, y en ese sentido me parece que para citar un texto que tienen, que me parece es muy, muy interesante para reflexionar en este sentido, que es el de Juan Martín sobre las funciones básicas de la planificación, me parece que es súper útil para reflexionar en este sentido y pensar el contexto de cómo hacemos o cómo vamos equilibrando la importancia entre estos bienes públicos, que es la salud y el ingreso de la economía. Digo, para poner dos bienes públicos que están actualmente en disputa, al menos en lo que se está viendo hasta el momento. Y después, perdón que lo haga un poco largo, intervengo una vez y cierro. Te comento solamente que Ernesto Setur, te comento, Cristian, que dice que Ernesto Setur está sosteniendo que se está inyectando mucho dinero y que Argentina emitió en marzo por encima del 80% de la base monetaria del año anterior. O sea que... Sí. Bueno, de alguna forma estaría contradiciendo lo que vengo comentando, pero lo que quiero decir es que esto está brutalmente limitado, porque esto no se puede sostener ni siquiera hasta fin de año. Es decir, se puede emitir, pero por un lado la recaudación cayó un 70 o un 80%, venimos con déficit fiscal de hace 7 años, venimos con este año el vencimiento de la deuda, de hecho mañana, como decía hoy, mañana se van a reunir gobernadores con presidentes para evitar el default, es decir, para evitar la quiebra de Argentina, o sea, ni más ni menos, que es un tema que el coronavirus ha desplazado brutalmente de la agenda del gobierno, y me parece que nadie está siguiendo ese tema, por obvias razones, ¿no? Pero
pero sí se está emitiendo mucho y creo que me parece que es correcto. En este contexto me parece que frente a la imposibilidad de otros ingresos en actividades informales, como planteaba Mario, me parece que es una medida correcta, políticamente correcta y hasta, diría, económicamente posible, porque el Estado tiene pesos, tiene moneda para emitir, digamos. No somos como Ecuador, que no tiene moneda para emitir, por ejemplo, o como los países europeos, que no pueden emitir nacionalmente por países, sino que hay toda una lógica con la Unión Europea. Pero quería decir otra cosa respecto... Sí, perdón, Mario. No sé si estaba la palabra de Rocío, me parece que estaba dando vueltas. Por favor, si te escuchamos y vamos. Dale, sí. Ahí vamos. Por favor, pero cerrá, Cristian, por favor. Perdón. Por favor, sobre la cuestión de esta interrupción de las dinámicas comerciales, que me parece que es otro telón de fondo en donde poner la planificación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, y por ahí veo la cuestión de las pymes y de las dinámicas más que tienen que ver con el territorio, ¿no? Donde nosotros estamos, donde están afectadas las actividades más cercanas, digamos, comerciales, productivas, etcétera, que quiero por ahí mencionar la dimensión de la complejidad, ¿no? Porque estamos en un punto donde la parálisis de la dinámica comercial, donde los principales agentes o actores del comercio internacional es el norte, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Sin embargo, el corte de esa gran circulación de comercio afecta a Argentina de una manera muy profunda. Y eso pone límites no solamente a lo que hablábamos hoy acerca de la dinámica económica, sino también la recaudación de impuestos. Eso afecta estrictamente a los gobiernos más pequeños, a las comunas más pequeñas, desde el punto de vista de la coparticipación, y parece una cosa loca, ¿no? Porque estamos poniendo el programa de un gobierno de 3.000 habitantes en un contexto que tiene que ver con todo el globo. Y me parece que eso también, me parece que tenemos que seguir un registro desde el punto de vista político. Por ahí Matías hablaba acerca de la falta de diálogo a nivel local. Entonces me parece que tenemos que ir más a herramientas de tipo más políticas y con mucha coordinación, con mucha articulación a nivel territorial para reorganizar la dinámica económica principalmente, sin dejar de lado esta cuestión de la salud. Les recuerdo que de la crisis del 30, del año 1929-30, llevó alrededor de 8 años volver a recuperar el dinamismo. Entonces, yo no hablaría del mes que viene, ni del año que viene. O sea, digamos, es que tal vez, ¿no? Es como para compartir un horizonte temporal del problema, ¿verdad? De los problemas. O sea, creo que si bien es otro mundo, por supuesto, porque este es un mundo diferente al de la década del 30, sin embargo, bueno, esto que estamos viendo aquí, yo creo que no solamente la Argentina va a caer en default, sino que van a caer muchos países en default, ¿sí? Italia, por ejemplo, España muy probablemente, y entonces allí, bueno, hay una complejidad, digamos, ¿verdad? Y en el medio está la gente, ¿no? Entonces ahí... No sé si alguien más quería hacer uso de la palabra para ampliar, digamos, sus impresiones. Bueno, evidentemente es un tema que nos apasiona, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante. Matías,
Las entidades bueno, Matías pregunta cómo pensamos que jugarían las entidades de crédito, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha hecho público que en su diagnóstico esto es una situación que va a tener efectos peores que la crisis del 30, y eso ya anticipa que va a haber un nuevo escenario mundial. Entonces, por ejemplo, este mundo multi intercambio, este mundo, digamos, que intercambiaba locamente, digamos, productos para fabricar cualquier cosa por innecesaria que fuera, pero que se vendía, ¿sí? Por ejemplo, televisores baratos, ¿sí? Celulares a mansalva, cosas que no son imprescindibles para el ser humano, o, por ejemplo, las empresas que brindan servicios de conectividad. Ahora vamos a tener que tener una IPF de la conectividad, ¿sí? Es decir, el Estado va a tener que intervenir si nosotros nos vamos a tener que estar intercomunicando por aquí. ¿Por qué yo le tengo que pagar a Fivertel? ¿Por qué le tengo que pagar a Clarín? Es decir, el mundo, digamos, está cambiando, va a cambiar, ¿sí? Lo que se vende y se compre va a ser una cosa completamente diferente. Entonces las entidades internacionales de crédito van a tener que cambiar de recetas, ¿sí? Es obvio que esta idea de hacer los controles, los ajustes, aquí está claro, esto sale con el Estado activo, inteligente y moviéndose, digamos, con construcción de consensos, sí o sí, ¿no? Bueno, como decía ahí, sí, como se decía que los países que no están, los muertos no pagan deuda, los países que están parados no pagan deuda. Rocío dice, a ver, Rocío, te leo. Es decir, que algo se perfila seguro para el futuro, es que los patrones de consumo van a sufrir modificaciones. Yo creo que probablemente haya, digamos, sin dudas, que los patrones de consumo se van a cambiar. Por ejemplo, a ver, una cosa que parece evidente, que algunas previsiones están pensando que el distanciamiento social, una previsión de Harvard, por ejemplo, que vi hoy que el distanciamiento social va a tener que mantenerse hasta el año 2022, ¿sí? Si esto fuera así, un avión que transportaba 100 personas, digamos, va a pasar a transportar 30 personas. Por lo tanto, no va a haber tanto turismo internacional, ¿sí? Que es una máquina que daba trabajo a mucha gente en todo el mundo, ¿sí? No solamente, digamos, a las clases que podían transitar, sino a los que vendían, a los artesanos, a los que fabricaban alimentos, a los que lavaban las sábanas de los hoteles, es decir, esto va a tener una consecuencia en la movilidad mundial, como efectivamente tuvo la crisis del 30. La crisis del 30 frenó el movimiento del mundo. Y esto, digamos, lo que estamos viendo, este cierre de fronteras, va a generar una pauta sin duda nueva, y sí, los consumos probablemente vayan a variar muchísimo, Hay muchas cosas que se consumen, digamos, en momentos que no son de crisis, que en momentos de crisis dejan de consumirse. Es una lógica completamente diferente, y además va a haber una restricción muy grande del poder de compra de todos nosotros. Nosotros vamos a tener menos poder de compra, los que tenemos un salario como docentes o como empleados del Estado, vamos a tener menos capacidad de compra. Por lo tanto, eso va a cambiar los patrones. Acá es muy interesante, si uno se pone a ver, digamos, los anuncios de la cantidad de cosas de oferta que hay a precios baratísimos, cosas superfluas, ¿no? Pero que si uno se pone a observar, están bajando hasta un 30-40%. Los negocios no quieren quedarse con mercancía que no van a saber cuánto van a valer y no saben si la van a poder vender. He visto televisores 40% menos del precio que estaba antes de la crisis, si ustedes ven en las grandes casas de venta de televisores, ¿no? Entonces sí, los patrones de consumo van a variar terriblemente, muy probablemente. Incorporo, Mario, a este análisis y recupero algo que decían Matías y Rocío, si no me equivoco, más temprano en el foro, con respecto a las medidas económicas que se han tomado en las últimas semanas para tratar de atender a los sectores más vulnerables.
y el impacto que estaba teniendo el aislamiento obligatorio en determinados sectores medios, los cuentapropistas, los comerciantes, y eso nos demuestra claramente, y como hemos dicho a lo largo de este curso, digamos, la vocación eminentemente política que tiene el enfoque estratégico de la planificación. Fíjense si no es necesario encarar un proceso, como también dijo Cristian hace un rato, de concertación, de coordinación, de diálogo y construcción de consenso político, para poder operacionalizar racionalmente la, creemos, eventual salida de la cuarentena o del aislamiento obligatorio, sin perjuicio de las medidas que se van a tener que seguir sosteniendo para controlar este virus, que todavía no tiene, digamos, la posibilidad de una vacuna, como lo del distanciamiento social que salió hoy en este informe de Harvard, que se tendría que sostener en el tiempo. Entonces digo, fíjense ustedes cómo las funciones de la planificación más que nunca son necesarias para poder pensar herramientas y escenarios en el corto, en el mediano y en el largo plazo, recuperando esto que veíamos recién. Y además de las modificaciones en los patrones de consumo y de uso, también me atrevo a sumar otra variable más que tenemos que pensar, que tiene que ver con las modificaciones en los espacios vitales. Cómo van a cambiar nuestros pueblos y nuestras ciudades en función de la experiencia que nos deje esta pandemia, ¿no? La idea de cómo vivimos en las ciudades, con mayor o menor densidad, cómo van a cambiar nuestros hábitos de movilidad. A ver, si el virus y la pandemia nos han obligado a quedarnos en nuestras casas y a disminuir el consumo de transporte público, pero aumentar quizás el de alimentos o el de internet porque estamos más tiempo en el hogar. Bueno, ¿esto cómo va a cambiar la movilidad? ¿Cómo van a cambiar los servicios públicos? ¿Cómo tendrían que ser nuestras ciudades y el diseño de nuestras ciudades para los próximos 20 o 30 años en función de estos nuevos escenarios que se abrían? Bueno, eso también forma parte de la discusión en un contexto, y con esto cierro, de restricciones económicas y financieras muy severas, no solo para América Latina, sino para el mundo en su conjunto. Obviamente, los países en desarrollo o más vulnerables nos vamos a ver doble o triplemente golpeados. Bueno, muy bien, gracias Maxi. Bueno, creo que estamos en tiempo, se ha extendido un poco la clase de hoy, pero bueno, ha sido dinámico, entendemos, el intercambio, y bueno, evidentemente el resto del curso va a poder ver la clase colgada en internet. Por nuestra parte, estaríamos cerrando esta clase. Si a ustedes les parece, vamos a colocar consignas de lectura, como siempre, en el entorno, y vamos a ver cómo entonces proseguimos las lecturas para las próximas clases. Esta ha sido una clase, como bien decía alguno de ustedes allí, que hemos tratado de intercambiar, de abrir el diálogo. Cada vez, nosotros pretendemos que cada vez sea más amplio esta posibilidad de dialogar. Vamos conociendo también cómo es que nos conectamos mejor, si nos conectamos mejor por el celular o por alguno de los otros medios. Busquemos la forma de poder estar mejor conectados y de esa manera poder dialogar mejor e intercambiar las ideas. Entonces, bueno, esta información que colocamos ahí, que provoca pensamiento, que provoca preguntas, que provoca interrogantes, y obviamente es básicamente porque nos parecía que teníamos que anclar el curso en el momento actual, ¿sí? Es decir, no nos parecía que estaba haciendo falta que este curso de planificación estratégica, planificación pública y evaluación pública, que tiene tanto que ver con las políticas que nos estamos dando, tenía que anclar en el mundo de hoy, y entonces esto nos da un efecto de realidad muy importante, más allá de que intentamos sostener este servicio educativo público de esta manera, en un contexto excepcional, completamente excepcional, y estos datos que veíamos de la realidad lo confirman que estamos en una crisis que realmente no tiene precedentes. Bueno, de todas maneras, nosotros somos optimistas en este sentido. Creemos que justamente la humanidad ha desarrollado herramientas
para poder salir de las peores crisis. Esto es un contexto donde se puede aprender mucho, donde se puede valorar lo que se ha desarrollado, lo que se tiene, el conocimiento, las herramientas y la responsabilidad que tenemos como actores en esta sociedad, y realmente nosotros como docentes, como estudiantes, tenemos ahí un rol importante. La universidad va a tener efectivamente un rol importante, y el sector social, las ciencias sociales, digamos, ¿no? Que hasta aquí estamos con los infectólogos que van poniendo pautas, etcétera, pero también los cientistas políticos, los sociólogos, los economistas van a tener un rol importante, digamos, en la reconstrucción de la sociedad en su conjunto. Por nuestra parte, entonces, estamos agradecidos, esperamos que les haya resultado interesante la clase, nos quedamos obviamente todos con ganas de seguir intercambiando, porque muchas ideas vienen a la cabeza. Por mi parte sería esto, y si el equipo se quiere despedir, ya estamos cerrando. Gracias. Muy bien, muchas gracias y que tengan una buena semana. Buenísimo, muchas gracias, nos vemos pronto. Adiós, adiós.